Muy bien, pues muy buenas tardes. Me toca a mí ahora presentar al siguiente conferenciante, José Ramón Ripoll, quien ha ejercido además, como todos ustedes saben, como comisario de esta 18ª edición del Congreso de la Fundación Caballero Bonal. Para ello, y consciente de que, aunque consciente de que muchos de todos ustedes conocerán buena parte de los datos que voy a aportar, me parece oportuno traerlos a la memoria antes de escuchar al conferenciante a manera de prólogo o presentación de su conferencia, que es la que en realidad nos interesa. Así que yo procuraré ser suficientemente conciso, aunque espero no olvidar tampoco ningún dato que pudiera ser de interés para su presentación. José Ramón Ripoll es escritor, poeta, periodista y musicólogo. Nacido en Cádiz, desde su juventud ha venido combinando su pasión por la música y la literatura. Como poeta, ha publicado diversos libros de poemas, entre los que destacan La tarde en sus oficios, aparecido en 1978, y a los que seguirán otros como La tauromaquia, Sermón de la barbarie, El humo de los barcos, y otros títulos que tienen ustedes anotados en las notas biográficas que se les han entregado como documentación, por lo que no voy a citarlos todos. Su último libro de poemas ha sido Piedra rota, aparecido en 2013 y publicado por Tusquets. Este último libro de poemas, hasta la fecha, Piedra rota, está tejido alrededor de un hilo argumental que nace del hallazgo de un caminante que pasea por la orilla del mar. El hallazgo de una piedra elegida al azar con la que tropieza en su paseo. De este hallazgo le nace al poeta una voz que reflexiona sobre la palabra, el silencio, el amor y el tiempo, el canto y el vacío. En palabras de la crítica, como ocurre en toda la poesía del autor, la música es la esencia de este poemario, que puede leerse o escucharse, al modo de una derivación sonora y conceptual a partir de un leitmotiv. Por su labor literaria, ha sido galardonado con diversos premios, como el Guernica en 1979 por su libro El humo de los barcos, el premio Juan Carlos I en el 83, el Ángel García López de Poesía por su poema Espejos en el mar o el premio Tiflos, entre otros. Desde 1991 ha venido dirigiendo la revista Atlántica de Poesía, fundada por él mismo junto a Jesús Fernández Palacio, especializada en poesía iberoamericana e internacional, en la que se daba cabida a todas las tendencias y poetas de todo el mundo, en una avanzadilla de lo que se diría ahora una publicación multicultural, y que nos ha permitido conocer la obra a través de sus artículos críticos y de la antología de poemas seleccionados de importantes autores y poetas, en muchos casos descubriéndolos por primera vez a los lectores españoles en un importante trabajo de divulgación de las voces poéticas más imprescindibles de la literatura hispánica, voces de un lado y otro del Atlántico. Ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades, siendo profesor honorario de la Universidad de Iowa y máster en literatura comparada por la Universidad de Nueva York. Es autor de diversos trabajos y ensayos literarios y musicales. Quiero hacer especial mención, por la temática del congreso que nos ocupa, de un libro que se publicó en 2007 en una edición reducida y numerada. Me refiero a Cantar del agua, donde Ripoll publicaba diversos estudios sobre relaciones entre poetas y músicos. Petrarca según Liszt, de Beethoven a Goethe, Bécquer desde Turina, o Poetas del 50 y Músicos del 51, son solo algunos títulos de los diversos estudios contenidos en este libro. Hoy no se puede obtener, por haber sido, como dije, una edición muy limitada, pero sería muy conveniente que se hiciera una segunda edición de mayor alcance, dado el interés del tema y el interés de los estudios que contiene. Como musicólogo, Ramón Ripoll estudió piano, armonía y composición en los conservatorios de Cádiz, Sevilla y Madrid. También en este aspecto desarrolla Ramón Ripoll una importante labor de divulgación. Ha pertenecido a la plantilla de Radio Nacional de España como director de programas musicales en Radio Clásica, desde cuyos micrófonos ha desarrollado una importante labor de difusión con programas dedicados a la promoción de la música y de la literatura, como El humo de los barcos, Música y pretexto, Música de cámara o Iberia y contrapunto, además de otros programas como Poesía en Radio 3. No hay duda, vista esta síntesis de poesía y música en la obra y la vida de José Ramón Ripoll,
y el excelente programa de conferencias y mesas redondas que hemos disfrutado en este congreso organizados en torno al título de Literatura y Música, no hay duda, digo, de la acertada elección de los organizadores de esta 18ª edición del Congreso de la Fundación Caballero Bonal para designarlo como comisario del Congreso. Precisamente en la presentación del programa que tienen todos ustedes, Ripoll señala que literatura y música han caminado en paralelo a lo largo de la historia. Y añade, es más, ambas disciplinas se han servido la una de la otra para sus respectivos desarrollos. Y en Cantar del Agua, libro al que me he referido antes, dice: nunca la poesía se manifiesta sin la música ni viceversa. No son dos disciplinas, sino las dos caras transparentes del mismo prisma de la vida. O también, en otro lugar, si fuese posible un mundo sin nombres, nos sentiríamos dioses, pero quizás nos perderíamos el milagro maravilloso que se produce al rozar unas sílabas con otras. En esa música, quizás, nace la poesía. Hoy está con nosotros para acercarnos sus reflexiones sobre las relaciones entre Cervantes y la música, entre la obra de nuestro autor más universal, cuyo 4º centenario de su muerte estamos además celebrando este año, y la música. Un autor más reconocido como narrador que como poeta, o como autor teatral, a pesar de que en este último campo, que a mí me interesa de manera particular. El autor del Quijote, que siempre quiso ser reconocido como un autor de comedias aplaudido en los corrales de la época, presumiera de haber introducido importantes novedades en el teatro antes que Lope, o que en un contrato firmado con el director de una compañía de comedia, Rodrigo Osorio, en Sevilla, se comprometiera a entregarle 6 comedias nuevas, nunca representadas, de manera que no hubiera de pagarlas si no fueran de las mejores comedias que se han representado en España. Aunque tal vez se necesite ser un gran poeta para escribir el Quijote. Como dijo Caballero Bonal en una entrevista reciente en la que afirmaba: nadie que no sea un poeta puede escribir el Quijote. Bien, no les canso más con estas palabras de presentación y les propongo que escuchemos a José Ramón Ripoll con la conferencia que ha titulado Cervantes en la música y la música en Cervantes. Muchas gracias. Título excesivamente ambicioso el de esta conferencia. Y a mí me hubiera gustado hablar de otras cosas, ¿no? de la unión de la música y la palabra a lo largo de la historia, pero fue precisamente José Manuel Caballero Bonal quien no quería dejar pasar este congreso sin hacer mención a Cervantes en el 4º centenario, y me tocó a mí. Había escrito varios artículos sobre Cervantes, no soy un especialista en absoluto en la obra cervantina, pero me tocó a mí. Me gustaría dividir mi intervención en 3 apartados comunicantes entre sí, pues cuando se trata de música es difícil mantener estancado el sonido sin que su eco se esparza por otros recintos. Por un lado, apuntaremos someramente, más como una intuición que como el resultado de un estudio, la forma musical de la escritura cervantina, en este caso especialmente la del Quijote. En segundo lugar, subrayaremos el valor documental de dicha obra como reflejo de la música de su tiempo, más los pensamientos que en ella se encierra en torno al arte musical. Y finalmente trataré de resaltar algunos ejemplos de la presencia de Cervantes, que es mucha, en varias obras musicales de todos los tiempos. Pero intentaré aquí seguir la advertencia de Maese Pedro, o la advertencia que Maese Pedro le hace a Trujimán tras las observaciones de Don Quijote durante la representación del retablo, que dice: muchacho, no te metas en dibujo, sino haz lo que este señor te manda, refiriéndose al ingenioso caballero. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos que se suelen quebrar de sutiles. Voy a intentar no meterme en demasiados contrapuntos. Aunque las novelas ejemplares en Viaje al Parnaso o en Persiles, la música esté presente en el discurrir general del texto, es en el Quijote donde esencialmente
lo sustentan. Podríamos aventurar que la música emana de cada una de las voces que en él se concitan y a su vez se cristaliza en su conjunto armónico. Es decir, cuando se superponen, se entrecruzan y comparan entre sí. La propia disposición de las voces da lugar a la forma y a la trama. Y subrayamos la palabra trama en su sentido más argumental porque es en el constante proceder de las historias que allí se suceden donde surgen los temas y motivos más variados, imbricados por medio de una línea melódica. Aquí se hablaba antes de todo ese juego, como ocurre no ya en las obras polifónicas de la época del autor, sino en formulaciones y estilos posteriores, como bien podría ser adelantarnos a la sonata, a la sinfonía, incluso en formas más abiertas y cercanas a nuestro tiempo. Creo que existe una célula sonora que aparece y desaparece, se disfraza, se transforma, se bifurca en diversas sendas que nos llevan a lugares extraños, trasladándonos a otros escenarios e incluso produciéndonos la sensación de estar leyendo de repente otro libro, que sin embargo, como en el canto del eterno retorno, siempre la línea melódica resucita y nos devuelve al lugar de origen con la virtud de andar sonoramente en el espíritu del lector. De modo que cada vez que reaparece, se pega a nuestros oídos y nos invita a formar parte del conjunto. Conforme vamos leyendo, nos integramos en la partitura como parte activa de un todo sonoro que ya, paradójicamente, es incompleto sin nuestra intervención. Como en las obras de su coetáneo, el anterior. Es que es muy rudimentario el PowerPoint, que yo no entiendo nada de esto y me lo he hecho en el hotel. Como en las obras de su coetáneo, Tomás Vida Victoria, que es el que aparece en la foto anterior, pero bueno, da igual. No voy a entrar en asuntos técnicos ni detenerme en el supuesto desarrollo musical de la obra, ya que requeríamos una tribuna aparte para tal consideración, pero sí me atrevería a esbozar las principales voces sobre las que creo que se fundamenta el discurso del Quijote, no tomando al pie de la letra la falsilla de la polifonía, es decir, las voces soprano, contralto, tenor y bajo, sino como líneas intercambiables, o mejor dicho, como esqueleto básico al que se reincorporan otras voces u otros coros vocales o instrumentales. Tomás Vida Victoria en muchas de sus misas, motetes y salmos lo hace así. Victoria, que nació en Ávila el año anterior a la venida al mundo de Cervantes, es decir, en 1547, y murió 5 años antes que éste, en 1616, se convirtió de alguna manera en modelo de la música europea de la época, casi en fama paralela a Cervantes en el campo de la literatura. Ambos fueron dos constructores de una singular obra edificada con los elementos heredados del Renacimiento, dando un gigantesco paso tanto en la forma como en el fondo con respecto a su tiempo, a la vez que dibujaban un nuevo horizonte tanto en el mundo musical y literario, desde el que transitar a un nuevo mundo barroco. Tomás Luis de Victoria, como Cervantes, vivieron en Italia, conocieron su cultura, aunque el primero no acabó por encontrarse a sí mismo dentro de la estética excesivamente devocional
del el oratorio de Felipe Neri en Roma. Y se decantó por un lenguaje más complejo y personal dentro de la escritura litúrgica. Cervantes, por otra parte, leyó a los poetas, escuchó a los músicos italianos, pero su estilo trascendió también la rítmica dicción de Ariosto o de Tasso, perseverando en un entramado vocal o instrumental mucho más rico, complicado en su estructura, pero a su vez sencillo en su audición, que es lo más difícil de conseguir en una obra de arte. Grosso modo podríamos concebir las líneas principales quijotescas como un plantel polifónico hispano, incluso con base orgánica de trompetería, al estilo no solo de Victoria, sino de Cristóbal de Morales o Francisco Guerrero. Don Quijote, claro, sería en este caso la voz principal, resonante y antigua, portadora del eco de un pasado tal vez extinguido, pero que cobra vida en la expresión del personaje, porque revive el originario humanismo renacentista desde una época contemporánea, donde los valores primitivos ya están en decadencia, como acertadamente interpreta Jorge García López en su reciente biografía Cervantes, la figura en el tapiz. Voz puntiaguda y sincopada a veces la de Don Quijote, que dentro de su locura sigue un curso melódico y armonizado, basado en el ritmo y marcando el compás. Otras veces es pausado, temperado, tierno, lógico en su locura, coherente en su disparate, haciéndonos olvidar su sinrazón y sobre todo imponiendo su timbre natural, como cuando le da los oportunos consejos a Sancho en la segunda parte para gobernar. Tengo ejemplos, pero se nos alargaría la conferencia. Canto llano, podríamos decir, pero que también cambia de registro y se adecua a la primera voz, sobre todo cuando Don Quijote piropea a Sancho diciéndole: cada día, Sancho, te vas haciendo menos simple y más discreto, porque cambian los registros de los protagonistas principales. A lo que el escudero le contesta: sí, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuesa merced, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuesa merced ha sido el estiércol sobre la estéril tierra de mi seco ingenio, que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. El papel del narrador es un elemento esencial en el Quijote. Sin embargo, sería imposible encasillarlo dentro de una sola voz. Por un lado suena el propio Cervantes, que ya en el prólogo de la obra nos advierte de la poliédrica configuración de la voz narradora, y se trata de una figura independiente, podríamos decir, de la propia conciencia del escritor. Pero a su vez es el propio Cervantes quien opina, crea, da forma, se introduce en el texto jugando con su propia figura, se refleja en el tiempo como en un espejo y se separa de sí mismo a la vez que concentra todo su pensamiento de un solo golpe. Entra y sale cada vez que quiere. Es el yo auténtico del escritor quien canta y conduce a los otros personajes, a veces como si se tratase de un bajo cifrado. Tanto el narrador como Cide Hamete hablan, pero Cervantes escribe. O es el narrador
el propio Cervantes. Otras veces, sin embargo, es la voz del narrador más ilusorio de todos, que actúa como un personaje más de la invención cervantina, así de Mete Benengeli, el verdadero autor del libro, si nos atenemos a la fantasía del planteamiento original, quien escribe en lengua árabe toda la sucesión de aventuras que casualmente el narrador Cervantes encuentra en unas carpetas del mercadillo toledano y las hace traducir por un morisco aljamiado. Cide Hamete dobla a su vez al autor de su propia identidad porque éste le otorga la suficiente autonomía para moverse en consonancia con él y con los restantes personajes. En resumen, contrapuntísticamente van entrando y saliendo personajes, digamos, secundarios que forman sus independientes, entre comillas, porque luego se suceden con todo el texto, historias, y estamos ante una de las obras más ricas, más polifónicas y más coloridas de toda la literatura universal. Es decir, que aunque haya momentos en que existe homofonía, hay una coincidencia o consonancia rítmica entre la voz conductora o la que en ese momento se tome por conductora y las otras. En el Quijote hay ejemplos de todos los posibles movimientos que pueden servirnos para describir el contrapunto en sus diferentes estados, facilitando así la dependencia de las voces, la independencia, de las voces. Se me ha olvidado el PowerPoint. Ahora va. Que a Cervantes le gustaba la música es obvio. Pues si no fuera así, hubiera prescindido de mencionarla a cada paso. No, la anterior. Pero de ahí a decir que fue un erudito hay un trecho. Disfrutaba de la música popular, los bailes callejeros, los romances, los versos cantados por la gente sencilla y de los que nos da buena noticia en sus libros, pero no se encuentran importantes referencias a los compositores coetáneos ni a los avances estéticos propios de la época, ni siquiera a los títulos de madrigales, villancicos, ensaladas o demás formas musicales que corrían paralelamente al desarrollo poético y literario de la época. Hay que decir que la relación de las letras con el fenómeno musical era tan frecuente en el Renacimiento que el acto de indagar procedencias de los textos de cada autor, como es el caso de Cervantes, ya engendra una actitud casi musicológica, pues poesía y sonoridad jamás anduvieron tan de la mano. De hecho, los romances que continuamente se citan en El Quijote y demás obras, aunque la mayoría de ellos tiene un origen popular y el escritor los conociera por tradición oral, como cualquier paisano de la época, su verdadera arquitectura se encontraba recogida en los cancioneros y romanceros, con sus respectivas partituras para ser cantados. No olvidemos que el romance es una derivación del cantar de gesta compuesto para ser cantado. El juglar culto perfecciona su estilo narrativo y al modo de los antiguos trovadores los pone de moda entre los siglos XV y XVI. Cervantes distingue perfectamente entre la música que nace en los corros, las plazas, las fiestas y las que se tañe en palacio, con otro tipo de instrumentos y armonizaciones. Por ejemplo, conoce a Luis de Narváez y Enrique de Valderrábano, en cuya Silva de Sirenas de 1547 se incluye el romance viejo, Ya cabalga Calaínos y otros romances que utiliza continuamente en El Quijote, ¿no? Incluso la trama del episodio de Montesinos está
recogida de una de las versiones de Milán del cancionero de Palacio, ¿no? Por otra parte, tampoco es extraño que don Miguel manoseara la vihuela, instrumento con el que se solía acompañar el canto romanceril. Los vihuelistas intercambiaban breves motivos o frases instrumentales con el objeto de dar más movilidad a la línea melódica, y de la misma manera que el ingenioso hidalgo tañía el laúd. Recordemos que en la casa de los duques, envuelto en los pensamientos que le había causado la música de la enamorada doncella Altisidora, y ante el desmayo simulado que le había causado la música de su enamorada para conquistarlo, don Quijote pide que se le ponga un laúd. Es que tenía una diapositiva de don Quijote tocando el laúd, ¿no? La vihuela en este caso. Es igual. Don Quijote pide el laúd esa noche en su aposento y dice que yo consolaré lo mejor que pudiere a esta lastimada doncella, que en los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados. En ese capítulo el ingenioso caballero canta un romance de cosecha propia. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas y se acompaña de las cuerdas del instrumento. El resto ya lo sabemos. La gente de Palacio se arremolina para escucharle y la bromita de los duques acaba con el hechizo musical. Aquí está ya, ¿no? Aquí estaría. En fin. Conoce bien la guitarra, conoce bien... parece que en casa de Cervantes había dos guitarras y una vihuela, ¿no? Y que incluso la hermana tocaba la guitarra, ¿no? Sin embargo, pues, aunque la guitarra es el instrumento más nombrado en la obra de Cervantes, es curioso que no hay ningún capítulo donde ninguna mujer toque una guitarra, ¿no? Parece que según quiere decir Cervantes en otros capítulos, la guitarra está reservada más para hombres, para tabernas, para tertulias, para cantes. No me voy a atrever a decir cantes flamencos, sino para cantes muy preflamencos, ¿no? Y por ejemplo, él conoce bien el desarrollo de la guitarra y no permaneció ajeno a las innovaciones que el músico y poeta Vicente Espinel aportaba a la resolución definitiva de la guitarra. Parece que los dos poetas se llevaban bien, cosa rara, pero en el Viaje al Parnaso le dedica unas cuplillas que cierran una cierta ambigüedad. Dice, aunque tiene partes de Zoilo, es el grande Espinel, que en la guitarra tiene la prima y en el raro estilo, ¿no? Como he dicho, como Cervantes, que en repetidas ocasiones se ha mostrado como un defensor de la independencia de las mujeres y de la igualdad de derechos con respecto a los hombres, puede ser tan remilgado en este aspecto, como le concede a la mujer una guitarra en las manos. La única mujer que aparece tocando la guitarra es la graciosa y lo hace en forma de parodia tocando una escoba simulando los gestos del guitarrista. Yo no quiero poner en duda aquí la liberalidad, como se decía antes, del propio Cervantes, pero eso es otro cantar. Precisamente canta que bailan mujeres como Preciosa o la Gitanilla,
rica de villancicos, de coplas, seguidillas, zarabandas y de otros versos que los cantaba con especial donaire. Por no hablar de la Galatea, donde las canciones se engarzan unas con otras, convirtiéndose a la música en pretexto pastoril para hacer cantar la voz acompañada de laúdes, arpas, flautas o coros dulces, trompas y cuernos en las cacerías o recitados al son de un rabel bien tañido por humildes labriegos que lo tocan casi por herencia, por la vía de la tradición musical que aviva la conciencia de los hombres sin siquiera saber de qué se trata. Canciones, bailes, danzas típicas, bailes, se entremezclan con los romances inventados e incorporados a los textos o en las descripciones del narrador e incluso entre las voces del personaje. La danza de espadas, zapateadores, cascabeles o de la morisca se nombran e interpretan en diversos paisajes cervantinos con un poco de esfuerzo por parte del lector hasta otorgar movimiento plástico a las palabras que los configuran. Ahí se escuchan suenan rabeles, vihuelas, laúdes, salterios, clavicémbalos, o clavicémbalos no, yo creo que el clavicémbalo no lo nombra nunca Cervantes entre su producción, ¿no? Sacabuches, clarines, panderos, sonajas, castañetas, tejoletas y matracas, que me he hartado de buscarlos y sacarlos en el PowerPoint, ya que ahora no se vea. Bueno, voy a pasar a la tercera parte, que si no, no da tiempo. La rápida fama, nos vamos ya a la música, ¿no? La rápida fama internacional que adquirió la novela, traducida rápidamente a diferentes lenguas por todos los circuitos literarios de Europa. Me vais a perdonar que tengo la garganta hoy de tanto acto seguido, ¿no? Posibilitó el acercamiento de todo tipo de artistas, pintores, escultores, bailarines, gentes de teatro, escritores y músicos. La primera obra musical importante sobre tema quijotesco, voy a dar solamente unos ejemplos porque hay muchísimos, pero muchos. Pero la primera obra importante es la de el inglés Henry Purcell, que sirvió como música incidental para la historia cómica de Don Quijote. No lo voy a decir en inglés porque ya está Luis Gago y siento vergüenza. Es una comedia con texto de Tomás Dirfé, estrenada en Londres en 1695. Y aunque se ha perdido gran parte de su música, el tercer acto da fe de su delicado tratamiento. Previamente ya se habían llevado a cabo desde 1614, a solo 9 años de la primera edición del Ingenioso Hidalgo, varios ballets de autores más o menos desconocidos hasta la fecha. La obra de Telemann tuvo lugar en Viena en 1721, el estreno de la abertura burlesca sobre Don Quijote, porque incluso hizo varios intentos, obra concebida para orquesta de cuerda y clavicémbalo que se desarrolla según un programa literario ideado previamente, entresacado de varios episodios del libro. El tema quijotesco rondó por la cabeza de Telemann hasta poco antes de su muerte y así en 1761 escribe una ópera cómica después de esta primera obertura, una ópera cómica en un acto con libreto de Daniel Scheveler bajo el título de Don Quijote en las bodas de Camacho, del que vamos a escuchar un ejemplo.
Esto no me gusta hacerlo. Además, cuando estábamos en Radio Clásica siempre era una lucha porque no queríamos poner trocitos, queríamos poner las obras enteras. Pero aquí es casi imposible. Es el episodio de las bodas de Camacho, como hemos dicho, el que más se repite entre los músicos de los siglos XVIII y XIX. Y ya que estamos en Jerez, no me gustaría dejar de señalar que cerca de aquí, en Cádiz, a 30 kilómetros, se celebró el estreno de Don Quijote en las bodas de Camacho, Don Quijote a la noche de Camacho, del músico italiano Saverio Mercadante. La primera obra que pudo irse en los escenarios españoles basada en un texto de Cervantes. Esta ópera bufa fue estrenada en el Teatro Principal de Cádiz el 10 de febrero de 1830, coincidiendo con las fiestas del Carnaval. Mercadante, que ya había cosechado éxitos en el extranjero y fue alabado por el propio Rossini, llegó a Cádiz en enero de 1829, procedente de Lisboa, donde por medio de la revolución, o provocado por la revolución acuciante, se había cerrado el Teatro de San Carlos. Un año de estancia en la ciudad andaluza, en Cádiz, le bastó para captar en su obra de una manera libre y personal los ritmos y bailes y giros que caracterizaban la música popular española de la época y que en Cádiz se conservaban por haber sido custodia cultural y musical durante la Guerra de la Independencia varios años atrás. Seguramente Mercadante pensó en el Quijote como el mejor modo de rendir homenaje a la tierra que le dio acogida y en espera del interés que las aventuras quijotescas despertasen entre el público local. Desde mi punto de vista es una visión excesivamente cómica de Don Quijote, pero que no deja de tener su gracia y su belleza. Durante todo el siglo XVIII aumentan las puestas en escena y los montajes coreográficos basados en el personaje cervantino. En el ámbito de la música sinfónica y la ópera ya ha infundido el espíritu romántico entre los compositores decimonónicos europeos. El Quijote se torna ideal o principio a seguir frente al objetivismo anterior con sus derivaciones estéticas. Existe un proceso de identificación entre el artista y la figura cervantina hasta el punto que la locura se torna imaginación y en algunos casos conducta heroica. Así surge el poema sinfónico Don Quijote de Anton Rubinstein, estrenado en Leipzig en 1871. También un arreglo a cuatro manos realizados por Tchaikovsky o también el Don Quijote de Richard Strauss bajo el epígrafe de variaciones
sobre un tema caballeresco cuya primera escucha pública se celebró en Leipzig en 1898. Richard Strauss, a caballo entre el romanticismo y los nuevos recursos expresivos que ya ofrecía la música del siglo XX, entiende la novela como un compendio de situaciones enfrentadas que de alguna manera representan el aparente mapa moral del hombre moderno. Strauss, por otra parte, era dueño de una agudeza dramática capaz de moldear la condición mítica de sus personajes y se aproxima a Don Quijote con la agudeza intelectual de un Unamuno o un Nabokov, por citar dos interpretaciones contrapuestas. Nabokov, Vladimir Nabokov me refiero, puesto que existe otro Nabokov que estrenó en Nueva York otra versión de El Quijote. Vamos a escuchar ahora esta parte de una grabación histórica que todos reconoceréis. Son simplemente ejemplitos. Bueno, durante el siglo XIX, la figura del Quijote se pone de moda también entre los compositores españoles. Se trata de subrayar una visión heroica, nacionalista y españolista del Quijote, e incluso los 98istas, con toda esa actitud, no voy a decir negativa, sino existencial de España, pues todavía subrayan más, ¿no?, el carácter del Quijote como modelo a seguir, ¿no?, como enfrentamiento a la vida y a la muerte. Pero vamos a dar un salto, porque no da tiempo a todo, y vamos a poner lo que es sin duda para mí la mejor obra del tema cervantino que se ha hecho, no solamente en la música española, sino en la música, yo creo que europea, que se trata del retablo de Maese Pedro de Falla. Teatro sobre teatro, ópera de marionetas encargada por la princesa de Polignac para estrenar en su salón parisino, que era un salón pequeñito, bueno, pequeñito entre comillas, donde, bueno, pues estrenaron Stravinsky y Satie y grandes autores de la época. Y entonces a Falla, pues, que era previamente un gran lector del Quijote y coleccionista del Quijote, que tiene una colección en el Archivo Manuel de Falla con diferentes ediciones del Quijote de todos los tiempos y en muchos idiomas que él no conocía, y tiene ediciones subrayadas, pues le dio por escoger el retablo de Maese Pedro apoyándose en los capítulos 15 y 16 de la segunda parte del Quijote, ¿no?
con los personajes de Don Quijote, Maese Pedro, Trujamán, que es cuando Maese Pedro llega a la venta con su teatrillo para representar el viejo romance de Don Gaifero, que cuenta la historia de la libertad de Melisendra, ¿no? Allí se planta a Don Quijote con los que estaban en la venta y escucha pues el teatrito en la voz del niño, de Trujamán, ¿no? Tras una bellísima sinfonía de Maese Pedro, en las que los ritmos tradicionales en forma de gallarda adquieren poco a poco un tiempo superior, nuevo y distinto, siguen varios cuadros, todo ello introducido y entrecortado por la voz de Maese Pedro. Me gustaría, no sé si me da tiempo, porque es importante. Bueno, vamos a ver primero, un momentito, este. A mí me hubiera gustado ver que viésemos un segundo ejemplo de cómo falla o utiliza el texto, ¿no? Sobre todo cuando Don Quijote quiere ayudar a Don Gaifero a que se escape con Melisendra y le destroza el teatro entero a Maese Pedro, que eso es maravilloso. Pero me gustaría comentar unas declaraciones que últimamente he leído y que no se habían leído antes, de estos joyas que tiene el archivo Manuel de Falla metido en sus carpetas y que van saliendo poquito a poco. Se trata de una entrevista firmada por Pangloss en el periódico La Noche a Manuel de Falla, cuando representó en Barcelona el retablo de Maese Pedro. Y dice dice, porque yo creo, ante todo, en lo que conceptúo como ilusión latina. Dice, yo divido la gran producción de la raza de nuestra raza latina, naturalmente, que es la que nos interesa, entre la que constituye latinidad, que es valor sustancial, y la que no lo es. E inmediatamente pasa a explicar esta especie de interpretación artística y expresiva desde una precisión personal. Dice que Miguel Ángel, por ejemplo, desde su genio, potencia e intensidad, no le parece latino, pero que Botticelli, en su fina estética, sí que lo es. Dice, de la misma manera que Cervantes es latino desde su estilo, y sin embargo, Lope nada tiene que ver con tal latinidad. En el terreno puramente musical, Falla, por ejemplo, considera a Couperin dentro de estos parámetros, pero no a Berlioz. Y añade, Ravel latino hasta el infinito, Debussy latino y nada más que latino. Lo latino, apunta, ha sido el elemento básico, el punto de vista desde el que he tenido que situarme para fijar el ideal estilístico del retablo de Maese Pedro,
Se lo repito, la ilusión latina es toda mi música. Ya me están diciendo que acabe, ¿eh? Vamos a ver, hay que... Un momentito. Y ya vamos a acabar. Han sido muchas obras, las que se han hecho en el siglo XX, pero muchas en el exilio, dentro de España, por compositores españoles, obras grandiosas, Don Quijote de Gerard, por ejemplo, las obras que escribió Rodolfo Halter sobre temas cervantinos, pero haciendo un salto, una excepción y un homenaje, porque lo tenemos aquí. En el año 2006, el Teatro Real pone en pie la ópera de Mauricio Sotelo Dulcinea, con libreto del escritor Andrés Ibáñez, escenografía de Gustavo Tambacho y dirección musical de Joan Cerveró. El argumento principal, basado en la experiencia de un niño al iniciarse en las aventuras del Quijote, hacen de esta ópera un juego pleno de magia y fantasía, perfectamente resaltada por la sutileza expresiva del autor. Dulcinea, a su vez, se presenta como un sueño del caballero, lo que a su vez incrementa el carácter onírico de la obra. El propio compositor declaraba en su día que la imagen de Dulcinea solo podemos verla a través de Don Quijote, porque no era de este mundo, sino que se trataba de una de sus ensoñaciones. Era el alma de Don Quijote. Vamos a verlo. Dicho al principio, con el fin de trazar este mapa sonoro por el que circular a través de la obra de Cervantes, recordando siempre su música, que es la mejor forma de mantenerla viva en nuestra memoria. Como he escrito varios textos sobre el tema, os remito a los interesados visitar Rinconete, que es el periódico virtual del Instituto Cervantes, donde me ocupo de estos menesteres y de la música española en general. Y si alguno de ustedes está interesado pues, en profundizar un poquito más, pueden consultarlo escribiendo mi nombre en el buscador que aquí aparece, y esto no es propaganda, ¿eh? Muchas gracias. Thank you.